Hola, seguimos con Acción 10 en la mañana. Efectivamente, vamos a estar conversando con nuestra especialista, la doctora Xochitl Centeno. Ella es ginecobstetra y vamos a hablar sobre el manejo de la menopausia. Participe con nosotros acá en estudio o bien a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua o Noticieros Acción 10. Muy buenos días, doctora. Bienvenida. Quisiéramos, saludarle antes que nada, pero también hablar un poco sobre eso de menopausia. ¿Qué manejo se debe hacer antes, durante y después? Buenos días, gracias por la invitación. Vamos a definir primero qué es menopausia, porque la gente tiende mucho a confundir los términos en el sentido de que cuando nos comienzan los primeros síntomas ya decimos estamos en menopausia y no es así. La menopausia es cuando nosotros tenemos un año, 12 meses sin ninguna menstruación. O sea, si la menstruación no viene de forma irregular, no viene un mes sí, un mes no, no podemos decir que es menopausia. Tiene que ser un año completo sin regla. En la década de los 80 los estudios decían que eran 2 años, eso ha venido disminuyendo, entonces en la actualidad es un año y puede o no tener asociado todos los síntomas vasomotores o lo que la gente comúnmente denomina los bochornos, la etapa previa. Vamos a definir también que el climaterio es la etapa previa a la menopausia. Comienza desde los 35 años y puede durar hasta 15 años. En todo ese periodo nosotros podemos comenzar a sentir, por así decirlo, los síntomas que van a acompañar el proceso final que concluye pues con la última menstruación. Sí, ¿qué sucede si, por ejemplo, pasan 8 meses y no ha venido menstruación, pasa el año y después de ese año regresa? Hay un sangrado. Nosotros si ya tenemos un año sin menstruación y ya estamos en un proceso de menopausia, no es normal que sangremos. Existen condiciones médicas que no necesariamente... La mayoría son benignas, sin embargo, por el porcentaje de malignidad que hay, si una paciente tiene 3, 4 años, por ejemplo, sin estar sangrando y de pronto inicia un sangrado vaginal, pues tenemos que pensar más, ¿verdad? Tenemos que pensar que ahí puede haber algún proceso maligno. Sí. De forma general, porque hay que descartar cáncer cervicuterino, hay que descartar cáncer de endometrio, que es la capa interna del útero, o cáncer de fondo de útero. O sea, cuando nos dicen cáncer de útero, es amplio, pues no solamente el que nosotros conocemos, ¿verdad?, que es la principal causa de muerte por cáncer en nuestro país, es el cáncer cervicuterino. Sí. Sin embargo, podemos tener cáncer de ovario que nos puede dar sangrado transvaginal, el cáncer de endometrio y el cáncer de fondo uterino, que también nos pueden dar sangrados irregulares inespecíficos. Entonces nosotros, si la paciente ya tiene un año sin menstruación y de pronto comienza a sangrar, es necesario que la paciente se haga su chequeo de inmediato, ¿verdad?, para poder descartar que haya algún proceso maligno. Correcto. Para aquellas pacientes que nos están sintonizando, doctora, que quizá ya han empezado a experimentar algún tipo de síntomas, ¿cuáles son los más comunes y en qué mujeres no se puede presentar? Normalmente nos puede dar sofocos, insomnios, calores, sudoraciones. La gente describe los sofocos como una onda de calor que dura desde unos cuantos segundos hasta 5 minutos y después tiene uno escalofrío y uno comienza a sudar. A veces es un frío que nosotros tenemos aire acondicionado, tenemos abanicos en el cuarto y nos sofocamos. Lo peor es que pueden presentarse de noche o de madrugada, aunque en algunas pacientes puede ser a cualquier hora del día. Y entonces ya nosotros comenzamos a decir, bueno, ya esto no es normal, sentir esos cambios de temperatura bruscos que duran unos minutos. Y después quedamos con calor, y el calor sí es un calor insoportable, pues podemos tener todo a la mano y nos vamos a sentir sofocadas. Sí. Los cambios de humor, que es lo que la gente le dice a uno de forma característica, ya andas en menopausia, porque dicen que uno está más enojada, más lábil emocionalmente, todo nos molesta, pero es por el cambio hormonal, la caída de estrógeno puede hacer que nosotros nos cambie nuestro ánimo. Recordemos que las mujeres somos hormonales. Sí. Como hablábamos fuera de estudio, en los varones es distinto, la mayoría de los varones son lineales, ¿verdad? Solo cuando caen en su andropausia, sí, ¿verdad? Pueden tener algunos cambios, pero no son tan significativos y marcados como en nosotros. Y qué bonito, doctora, que usted le explique, porque es algo natural del ser humano, es algo que todos vamos a pasar, ya sea desde el punto de vista si es varón o si es mujer, tienen su propio procedimiento, su propia sintomatología. Y voy a referirme a eso para una pregunta. ¿Será que el proceso de menopausia que podemos presentar las mujeres sea el fin de esa vida sexual, el fin de interés como mujeres? Nos hacen estas preguntas, doctora. Por eso a veces muy pocos nos referimos a este tema, o a veces es penoso por precisamente esa forma despectiva quizás de dirigirnos a algo.
Sí, nosotros, la menopausia es un proceso más en nuestra edad reproductiva. Podemos pensar que los cambios hormonales son tan grandes como una segunda adolescencia. Recordemos que en la adolescencia tampoco los adolescentes se sienten atractivos porque está el proceso del acné, la distribución de grasa en las mujeres, ¿verdad? Ya va más para las caderas, el crecimiento de los pechos. Entonces con nosotros en la menopausia se da todo el cambio, ¿verdad? Hormonal, pero da resequedad vaginal, resequedad de la piel. Nosotros después de 5 años podemos perder masa ósea, podemos perder músculo, las piernitas, como dice la gente. Hay señoras que se les secaron las piernitas, están flaquitas, pero eso es porque ya pasaron en el proceso, y nosotros en ese momento, igual que acompañamos a un adolescente, tenemos que acompañar a nuestra familiar. Hay suplementos alimenticios, nosotros tenemos que promover los hábitos saludables. Si la paciente hace ejercicio, ¿verdad? Es un factor favorable para la paciente que toma su calcio, su vitamina E, que visite al ginecólogo para ver si es candidata a terapia de reemplazo hormonal. Nosotros, algunas pacientes lo pueden ver como que se terminó la vida sexual, pero otras pacientes lo podemos ver como que es un inicio, porque al final ya a esta altura ya nosotros no tenemos miedo a un embarazo, podemos tener una vida más plena en ese sentido, las preocupaciones son menores, la mayoría de la gente ya a veces ha culminado sus procesos de trabajo, puede estar uno más dedicada a la familia. Entonces hay dos formas de verlo, ¿verdad? Aceptar que es un proceso natural, que nuestras familiares, nuestras mamás van a pasar por este proceso, apoyarlas. A veces nosotras mismas, cuando nos va a venir la menstruación, nos sentimos sofocadas y enojadas. Entonces imaginemos eso elevarlo a mucha potencia por el hecho de que la menopausia es una caída hormonal de forma súbita, severa en las pacientes. Correcto. Bueno, ahí vemos el número de teléfono en pantalla, 2228-1007, si quiere participar con nosotros en estudio y hacer una consulta. Otra de las preguntas también en nuestra página Acción 10, ¿por qué una mujer en la menopausia tiene el endometrio engrosado? Nos preguntan. Otra persona, tengo 42 años y todo lo que la doctora está diciendo yo lo vengo sintiendo. Actualmente tenía 4 meses que no me bajaba la menstruación, el 24 del año pasado me bajó y con mucho dolor en el cuerpo, piernas, pecho. Me gustaría si puede también una consulta, doctora. Así es. Normalmente si ya nosotros comenzamos a tener estas molestias, primero que es difícil si la paciente no está esterilizada, porque estamos con la duda, si reglamos podemos salir embarazadas, sí. Hay su porcentaje, ¿verdad? Un 5% de pacientes ovulan. Y entonces recordemos que antes era más común decir, mi abuelita tuvo su último hijo después de los 40 años. Yo en realidad la paciente con más edad que he visto embarazada en todo lo que llevo de especialidad es una paciente de 49 años que nunca había logrado salir embarazada y era diabética y salió embarazada de forma natural a los 49. Que está a una edad bien limítrofe y pues que con cuidados médicos logró bien su embarazo, pero no es lo ideal, ¿verdad? Correcto, doctora. Tenemos que recordar que existen muchos problemas genéticos en hijos de madres que tienen mucha edad. Ok, ahora sí, doctora, para antes de continuar esa idea, vamos a recibir una llamada. Muy buenos días, le escuchamos. Sí, muy buenos días. Ahora Silvia, yo tengo 45 años, me pregunté esto. A mí se me ha retirado la regla, a cada 8 meses me viene, completito a los 8 meses. He padecido mucho dolor de cabeza, no sé si se tendrá que ver. Incluso hasta la presión se me ha bajado y se me ha subido, cosas que yo no había padecido de eso. No sé si tal vez será síntomas de la menopausia. Gracias por llamarnos, doctor. Sí, efectivamente, ella pues está en el proceso que todavía le viene menstruación. Lo ideal es que se hiciera sus estudios, se puede hacer un perfil hormonal donde nosotros ya nos da una idea si realmente ya cayó en el proceso totalmente, ¿verdad? Sí puede dar dolores de cabeza, cambios de humor y hay algo bien importante que casi no se dice, pero comienza el proceso de deterioro cognitivo. ¿Cómo es eso? Que nosotros llegamos a un lugar y donde íbamos se nos olvidan las cosas. Hay pérdida de memoria y por eso se tiene que estar, como decimos nosotros, estimulando el cerebro. Hay que leer, hay que hacer crucigrama, hay que mantener ocupado, pues realmente porque existe un proceso que se llama deterioro cognitivo en estas pacientes. Ya a veces que dicen, ay, sí, a la abuelita se le van las cosas, pero sí tiene que ver
con todo su proceso hormonal y todo lo que conlleva el envejecimiento. Entonces nosotros tenemos que mantenernos activos en ese sentido. Doctora, ¿verdad? me preguntan también otra de las personas, ¿por qué a ciertas personas, tanto en la menopausia y andropausia, se les da por exagerar en sus gustos sexuales, incluso hasta en los maquillajes? Pues bueno, recordemos que es un cambio para nosotros. Las pacientes generalmente, hay dos tipos de pacientes, o por lo menos lo que yo he visto es pacientes que totalmente se olvidan de ellas, no hay autocuido, hay disminución de la autoestima, porque nosotros pensamos que el hecho de tener hijos y la función reproductiva en esta sociedad machista, porque sí lo es. Sí. Si la mujer ya no puede tener hijos, ya la mujer no sirve. Eso es lo que la gente comúnmente piensa, ¿verdad? No voy a generalizar, sin embargo, sabemos que así Pero es. sí se dice y son bien excluyentes incluso, doctora. Exactamente. Entonces nosotras no solo somos para tener bebés, ¿verdad? Somos mujeres que socialmente tenemos no solo una función reproductiva, también nosotros somos productivas económicamente, mujeres que tenemos diferentes trabajos, que somos madres, cuidamos del hogar, cuidamos de nuestra familia. Entonces nosotros tenemos que tener ese entorno. Y está la otra paciente que llegando a este proceso lo toman de otra forma y pudiera ser que quisieran verse mejor, entonces hacen un cambio de imagen. En realidad, hasta nosotros podemos llegar en este proceso, recomendarle a la paciente tratamientos antidepresivos. Así de difícil es el proceso, la transición entre que nosotros reglamos a que no reglamos, que podemos llegar a caer en un proceso de depresión. Es importante que hagamos evaluaciones psicológicas, que lo hagamos como rutina, porque al final la gente, no solo la gente que tenemos que quitarnos la idea que solo los locos van al psicólogo. Así es. Nosotros en algún momento, por situaciones de estrés, podemos llegar a tener, necesitamos un apoyo emocional. Es que hay diferentes ideas o pensamientos sociales que más que aportar a veces es para disminuir, ¿verdad? O el apoyo a los demás. Hay algunas personas que nos escriben también a través de nuestra página, doctora, una consulta es normal que a mi madre, después de haber tenido a mi hermano hace 15 años, no le venga su menstruación, ella tiene 43 años. ¿Cómo sabe ella si ya es la menopausia? Sí, nosotros podemos clasificar que hay menopausia prematura, la que se da menor de 40 años. La menopausia precoz está entre los 40 y los 45 y la menopausia propiamente dicha, ¿verdad?, que es de los 45 en adelante. Hay pacientes que llegan a los 53, 54 años reglando. Un hecho importante es el factor genético. Si a mi mamá se le quitó la menstruación a los 52 años, por ahí voy a andar yo. Sin embargo, mi mamá pudo haber tenido 10 hijos y yo solo uno. Sí. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero sí pasa, entonces tenemos que tomar en cuenta todos estos factores, si la paciente ha planificado, cuántos hijos tuvo. A veces las mamás se les ha retirado el útero por cirugía y no sabemos a qué edad naturalmente o normalmente le iba a venir su menopausia. Entonces recordemos pues que también hay factores hereditarios, que la menopausia es uno de ellos. Así que preguntémosles a nuestras mamás a qué edad más o menos le vino. En el caso de la señora puede estar pasando por una menopausia precoz porque son 43 años. Pero está dentro de lo esperado, pues entonces en ese momento es que uno pasa a la consulta, se le hacen sus exámenes y se valora si es candidata a terapia de reemplazo hormonal, si la paciente realmente lo requiere, porque hay pacientes que dicen de un solo no, yo no quiero tomar nada. Tenemos más mensajes por acá, doctora. 3 años tengo de que se me quitó la menstruación. No tengo un ovario que puede hacer para todos esos síntomas que son muy difíciles. He ido al doctor y las medicinas no me han hecho sentir bien. ¿Qué puedo hacer, doctora? Muy buenos días, sigamos. Bueno, no le entiendo el mensaje. Tengo 28 años que hice el PAP, me hicieron una biopsia, desde entonces sangro, ya son 4 meses, estoy así y nunca me trajeron el resultado. Esto tiene que sea algo grave, estoy preocupada. Sí, lo primero es ir a pedir su biopsia, ¿verdad? Si está sangrando, ya no sabe. El diagnóstico definitivo son las biopsias. Si hay un proceso de inflamación crónica en la matriz, puede estar sangrando y no es algo maligno. Sí. Hay que hacer una crioterapia u otros procedimientos para mejorar la condición del cuello, pero no sabemos si es un proceso maligno, estamos retrasando la atención en estas pacientes, ¿verdad? Sí. Tenemos que quitarnos la idea que cuando nos dicen cáncer no es que ya nos vamos a morir, no, hay que ver hasta dónde Por llega. Eso se solicita que los chequeos constantes para la detección temprana. El Papá Nicolau es el examen más fácil para detección de cáncer. Si ya nos piden una biopsia, hay que hacerla, porque si nos la piden es porque ven que algo no está bien. Después me responde el tema, el mensaje que está pendiente, doctora, porque tenemos una llamada. Adelante, le escuchamos. Aló, buenos días.
Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Buenos días. Díganos, le escuchamos. Quería consultar, tengo 44 años. Sí, ¿cuál es su consulta? Y quería hacerle una pregunta, si la menopausia da a los 44 años. Y fíjese que quería preguntarle de que si esos síntomas que a mí me están dando, eso es lo mismo de la menopausia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? Quizás nos comparte. Dolor de cabeza, ganas de vomitar, un enritamiento. ¿Le viene menstruación todavía? Siento en el cuerpo. ¿Todavía le viene la menstruación? Si dice doctora que no, yo planifico con la inyección de 3 meses y no me baja. ¿Cuánto tiempo tiene de usarla? Tengo ya 7 años, la edad del último niño que acabo de tener. Correcto. ¿Cuándo fue la última vez que se la aplicó? ¿Aló? Ahorita el 14 de octubre. Y después ya no se ha aplicado. Le corresponde ahorita en enero. Ok, en enero. Entonces, Sí, es que ella decía, no me ha venido la menstruación, entonces si está con la anticonceptiva no le va a venir, doctora. Eso es lo que consulta ella. Vamos a aclarar que la inyección de 3 meses, una ampolla quita la regla 18 meses. Una. Ok. Esta paciente tiene 7 años de uso. Tome nota, tome nota. Recomendación de la Organización Mundial de la Salud, tiempo máximo 5 años. Ella ya está sobrepasada de tiempo. La inyección de 3 meses, aparte de todo el efecto hormonal que tiene, también disminuye la masa ósea, o sea, puede llegar a causar osteoporosis y más en la edad de ella. Ella tiene que cambiarla, tiene que buscar otros métodos, ¿verdad? Preferiblemente no hormonales. No podemos decir que sea la menopausia, realmente ella tiene bastantes años de uso de Epoprovera y todos esos efectos son acumulativos. La gente dice, circula en sangre, en realidad son inyecciones de depósito. Ok, el último mensaje, doctora, que nos quedó pendiente, 3 años que se le quitó la menstruación, ha tenido esos síntomas y son muy difíciles para él. Para esa persona ha ido al médico y las medicinas no le hacen absolutamente nada. Pero es que nosotros tenemos que darle seguimiento a las pacientes. Nosotros hacemos, esto es de prueba y error, aunque suene feo decirlo, porque nosotros probamos, existen comprimidos hormonales diferentes para cada paciente. Si vemos que este no le cayó bien, nosotros probamos con el otro. Sí. Y son pacientes que nos tienen que llevar una mamografía que diga que no hay ninguna sospecha de malignidad, Papa Nicolau actualizado, perfil lipídicos, porque en la menopausia naturalmente se llega a elevar el colesterol y los triglicéridos. Sí. Las hormonas pueden dar trombosis y no es que den cáncer, sino que pueden aumentar de tamaño el que uno ya tiene. Todas estas recomendaciones son válidas para que usted inicie terapia de reemplazo, pero iniciar terapia de reemplazo implica que usted tiene que visitar su ginecólogo cada 6 meses y que el ginecólogo va valorando. Existen tratamientos hormonales para posmenopausia. Sí. Y pacientes de 60 años no son candidatas a iniciar tratamiento hormonal, ¿verdad? Lo iniciamos, como usted bien dice, desde el inicio que tenemos los primeros síntomas. Tiene mejor pronóstico para mejorar su calidad de vida en la paciente que iniciar tratamientos en edades avanzadas. Gracias, doctora, por esa gran información. Recordemos a ustedes que todas aquellas mujeres estamos siempre, es parte de nuestra evolución, de nuestro desarrollo. Nosotros somos reproductivos hasta cierta edad y luego cuando viene la menstruación, eso es lo que vamos a disminuir, esa fertilidad en este sentido. Pero doctora, antes de irnos, después de la menopausia, ¿se puede inducir a un embarazo? Si ya la menopausia está establecida, la verdad es que no, porque tendría que tener uno un tratamiento de sostén hormonal. El embarazo no es solo que se produzca el embarazo. Sí. Tienen que producirse hormonas. ¿Es por inseminación? Pero tienen que producirse hormonas para sostener el embarazo. Correcto. Así que sí hay casos, por ejemplo, en la India que han puesto embarazadas de 61 años, de 70 años. La verdad es que esto requiere como asesoría médica todo el tiempo y en la actualidad, pues imagínense, o sea, tenemos un bebé esa edad, sí. ¿Qué calidad de vida le vamos a dar si ya no tenemos tanta vida para cuidar un bebé? Es cuestión de responsabilidad también. Así es, bueno, principalmente. Ya hice la pregunta, yo espero que le haya quedado bien claro, ¿verdad?, nuestra amiga televidente. Y recuerde que la menopausia no es sinónimo de que la vida se acaba, la menopausia es parte del ser humano, de que ya nosotros vamos cambiando nuestras etapas, igual el varón, la andropausia, hay que ser un poco más empáticos cuando esa mujer o ese varón está pasando por ese proceso, más que ser despectivos e indicarle, vos andas enojado, porque no todo el que anda enojado, no todo el que
o exceso de peso o poco peso, es porque ya es andropausia o menopausia. Hay que ser responsables a la hora que nos dirigimos con las personas, pero sí también darles ese acompañamiento a esos familiares, porque en algún momento también nosotros vamos a pasar por una situación, ¿verdad? Algunos más lejanos, otros más cerca, pero todos tenemos que estar claros de eso. Gracias, mi doctora. Gracias por la invitación. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos.